publicaciones y felicito a la juventud. Tienen una juventud que está bastante dinámica, algo raro en las iglesias, sobre todo centroamericanas, ¿verdad? Que la juventud ha perdido bastante protagonismo en la obra del Señor. Así que voy a invitarlos a que leamos en San Juan capítulo 21, San Juan capítulo 21, dice el Evangelio de Juan, en los versículos del 1 hasta el 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El amor es la base de la obediencia. Cuando un creyente peca, fracasa, o como decimos en el caló evangélico, cae de la gracia, tiene dos alternativas. Una es que inmediatamente se levanta, inmediatamente restaurado, y la otra es que él se enfría, se aparta y se aleja totalmente del Señor y de la iglesia. ¿Y cuántas personas tenemos así que cuando fracasan espiritualmente se alejan de la iglesia, se alejan del Señor y pasan años sin reaccionar o responder al llamado del Señor? Pedro
cuando negó a Jesús, prácticamente él estaba renunciando a su posición, a su cargo, a su nombramiento de apóstol. Él no reflexionó en esto, pero es que era en el fondo lo que él estaba haciendo: renunciar al privilegio de ser apóstol. Ya habían pasado varios días después de la resurrección de Jesús. Y Pedro seguía confundido, seguía cargado espiritualmente, o diríamos moralmente. Pedro no se sentía bien. No creo que Pedro, después de que negó a Jesús, se haya atrevido a proclamar el evangelio. No creo. No se sentía espiritualmente con libertad para hacerlo, porque lo que él hizo era demasiado grave como para andar anunciando el evangelio. Habían pasado tantos días y Pedro no había tenido la oportunidad de tener una reunión con el maestro, en donde él pudiera confesarle lo que estaba experimentando. Y además, él esperaba que Jesús se tomara ese tiempo para confrontarlo, para reclamarle, para señalarle su error, para decirle: ya ves que te lo advertí. Entonces, en ese ambiente de rutina en que ha vivido, dice Pedro: voy a pescar. Noten que no dijo vamos a pescar, voy a pescar. Quiero irme a distraer, quiero cambiar de ambiente, quiero olvidarme de esos pensamientos recurrentes que estoy viviendo y de esa pena moral que me agobia. Voy a pescar. Los que estaban con él, que no eran todos, eran 6 nada más de los discípulos de Jesús, le dijeron: vamos contigo. Miren qué actitud más solidaria la de los apóstoles. Ellos sabían lo que Pedro había estado experimentando todo este tiempo, pero no lo habían abandonado. ¿Qué es lo que normalmente sucede muchas veces en nuestras congregaciones? Cuando un hermano cae, fracasa, casi siempre se le da la espalda. Y es que era fácil para estos discípulos darle la espalda a Pedro, al pensar en lo que había hecho, negar a su maestro. Pero no lo abandonaron. Vamos contigo. Quieren animarlo, quieren apoyarlo, quieren consolarlo, quieren ser su sostén en esos momentos de crisis que está viviendo Pedro. Pero algo inesperado sucedió. Algo que Pedro no lo había imaginado ni se lo había propuesto. Pasaron toda la noche pescando.
expertos en la pesca, especialmente Pedro y los dos hijos de Zebedeo. Ellos eran expertos, profesionales. Está bien que algún día algunos de nosotros que no sabemos pescar vayamos al río Lempa o qué sé yo, al lago Suchitlán y que pasemos toda la noche y no agarramos un pescado. Una cosa normal, que no podemos. Pero estos personajes, con toda la pericia que tienen, no han agarrado nada. Y ellos saben a dónde, el momento, el lugar. Pero algo ha pasado. Es decir, Pedro podía decir, ¿hasta dónde he llegado yo de fracasado que estoy? De repente, una voz desde la playa les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Noten cómo los llama. La Nueva Versión Internacional dice, muchachos, como los argentinos, ¿verdad? Muchachos, ¿tienen algo de comer? Pero eso de hijitos me gusta más a mí. Porque es una forma cariñosa, una forma tierna de dirigirse a ellos. Ellos no lo han conocido, no lo han reconocido aún, pero es una voz distinta. Y aunque no lo han conocido, ese personaje que está en la playa está interesado en que les vaya bien en la pesca. La respuesta de ellos inmediata fue no. ¿Qué expresa eso, hermanos? Al menos le hubieran dado una explicación. No, fíjate que no sé qué ha pasado, pero la pesca está mala. Hemos tirado la red por todas partes y nada, no hemos agarrado nada. No, solo, no. Expresa frustración. Expresa malestar. Es algo así como, no, ¿y qué te importa, pues? Como cuando a usted se le quede el carro, ¿verdad? Una llanta se le ponchó. Y pasa alguien en otro carro y se detiene y le dice, se le ponchó la llanta, ¿no? ¿Qué no estás viendo? Entonces uno está molesto, incómodo. Más si es las 12 del mediodía. Ahora, Jesús les da la instrucción, echen la red a la derecha de la barca. Echad la red a la derecha de la barca y al mismo tiempo les dice, y hallaréis. Y ellos no replicaron, no dijeron, es que ya la tiramos ahí varias veces. No, obedientes, lanzaron la red. ¿Y qué sucedió? Agarraron una cantidad de peces como nunca, como nunca. Mientras tanto, Jesús se pone a preparar un fuego. Ahora yo quiero decirle lo siguiente, hermanos. Hay en los evangelios registradas dos pescas milagrosas. Dos pescas milagrosas. Y vean qué interesante. La primera pesca se registra en Lucas capítulo 5. Y es justo cuando el Señor está llamando a sus discípulos para que formen parte de su grupo, de su ministerio público. Ellos están pescando. Igual, toda la noche. No pescaron nada. Y Jesús se aparece y les da instrucciones. Y otra vez, o más bien, por primera vez, ellos agarran una cantidad grande de peces. Eso ocurre al inicio del ministerio
de los apóstoles. Ahora, ¿por qué lo hace Jesús al inicio? Porque Él quiere mostrarles que quien los está llamando no es un rabino cualquiera, no es un maestro cualquiera, no es un profeta cualquiera, es el Hijo de Dios. Y que ellos van a venir a formar parte del ministerio junto al Hijo de Dios. Ya habían tantas teorías acerca de este personaje que lo desprestigiaban, que lo criticaban, pero Jesús se mostró a través de esta pesca. Y miren lo que sucede. Fue tan impactante el milagro que dice Lucas que Pedro cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí? Es un arrepentimiento. Se está arrepintiendo. Está confesando sus pecados. Así inicia el ministerio de Pedro y de todos los demás apóstoles. Y aquí en San Juan capítulo 21, de nuevo otra pesca milagrosa, justo cuando Jesús está finalizando su ministerio público sobre la tierra. Está a pocos días, horas, para ser ascendido al cielo. Allá en Lucas 5 les dijo: no se preocupen, los he llamado para que ustedes se conviertan en pescadores de hombres. Y ahora, a pesar del fracaso de Pedro, el Señor lo sigue considerando dentro del ministerio para el cual los ha llamado. Y el llamado es el mismo. Seguirán siendo pescadores de hombres. Ahora, preste atención a esto. Frente al fuego, Jesús enciende el fuego de Pedro. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, lo hizo frente a un fuego. Llevaron a Jesús al palacio del sumo sacerdote. Y Pedro, como le ha prometido a Jesús que no lo va a abandonar y que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por causa de su nombre. Así que lo va siguiendo un poco de cerca a Jesús. Y cuando vio que lo introdujeron al palacio del sumo sacerdote, él entró al patio del palacio. Y un grupo de personas habían hecho un fuego y se estaban calentando. Y Pedro simuladamente, ¿verdad?, sin que lo notaran, entró en medio del grupo y comenzó también él a calentarse las manos en el fuego que habían hecho. Él escuchaba cosas feas que hablaban de Jesús ahí, se burlaban. Lo ultrajaban. Pero Pedro, ¿qué podía decir? Si él quería pasar de anónimo ahí, porque era un riesgo que lo descubrieran que era parte del grupo de Jesús. Así que ahí está escuchando las perversidades que hablan acerca de Jesús, sin poder decir nada. Y él notó que era un grupo agresivo el que estaba ahí. De repente, una muchacha se acercó y le dijo: ¿verdad que tú eres uno de ellos?
No, le dijo, te has equivocado, te has confundido. Se libró, la primera vez se libró. Tranquilo, siguió, ¿verdad? Ahí calentándose las manos, porque había frío. Al rato, otra persona vino. Ah, yo creo que tú eres uno de ellos también. Me parece, la forma en que vistes. Sí. No, ya les dije que no soy yo no soy uno de ellos, les digo. No me confundan. Al parecer todo va bien. De repente vino otra persona y le dijo, tú eres Galileo, le dijo. Tú eres Galileo. Y eres de los seguidores de él. Lo volvió a negar. Pero fíjense que lo que más me llama la atención a mí, que se encuentra en Lucas, capítulo 22, versículos 61 y 62. Entonces, fíjense en esto, presten atención a esto. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo, lloró amargamente. Imagínense el cuadro que está viviendo Pedro. Pero lo que a mí me impresiona es esto, que Jesús no está tan lejos de Pedro. Y Jesús está pendiente de lo que le está pasando a Pedro. Y cuando Pedro le niega la tercera vez, dice, lo volvió a ver. ¿Se imaginan ustedes esa mirada de Jesús hacia Pedro? Una mirada escudriñadora, profunda. Y Pedro, de no ser por esa mirada, posiblemente hubiera salido silbando de ahí, ¿verdad? Campante, como que nada había pasado. Pero Jesús le hizo reflexionar inmediatamente en lo que él ha hecho en ese momento. Y sale llorando amargamente. Después Pedro posiblemente pensó, ¿por qué entré a ese lugar? ¿Por qué no me quedé afuera? ¿No es cierto que a veces nos sucede a nosotros lo mismo? ¿Por qué fui a ese lugar? Mejor no hubiera ido. ¿Por qué no le hice caso a mi mamá o a mi papá? ¿Por qué le presté atención a ese hombre? ¿Por qué le creí? ¿Por qué le dije eso a esa persona? Mire, la historia ya se escribió. ¿Y cómo retrocedemos el tiempo? Pedro, por más que se lamentara, la historia ya había quedado escrita. Pero en los versículos 15 en adelante, el capítulo 21 de Juan, vamos a ver el otro fuego. Unos versículos antes que ya leímos, dice que Jesús hizo un fuego y puso un pez a asarlo en el fuego. Y cuando los discípulos salieron del agua, les dijo, traen más peces, tráiganlos aquí, vamos a cocinarlos. Y luego los invitó a desayunar.
Pero noten ustedes que en esta segunda pesca milagrosa, Pedro no reaccionó como la primera vez. Iba saliendo igual que los otros, aunque sí él quería ser el primero, como siempre. Pero no le dio tiempo de hablar con Jesús. Y Jesús los llamó, les dijo, vengan, desayunen conmigo. Y después de desayunar, cuando ya han finalizado, Jesús se va a dirigir a Pedro. Y le va a hacer 3 preguntas. La misma pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En otra versión dice, Simón, hijo de Juan, ¿por qué le dice Jesús, me amas más que estos? Porque Jesús sabe que el resto de los discípulos lo están amando. Pero de Pedro espera un amor más grande que el de los demás. ¿Por qué? Porque el Señor a Pedro le ha delegado la función de ser el iniciador, el fundador de la iglesia, el líder. Entonces él debe ser ejemplo en amor al Señor. Debe ser un hombre apasionado por el Señor, pero no lo está demostrando. Hermanos, los que somos líderes, los líderes debemos amar más al Señor que el resto de la congregación. ¿Y cómo se demuestra el amor al Señor? En obediencia, en servicio, en entrega, en compromiso. Y es lo que el Señor no veía en Pedro. ¿Cuál es la respuesta que da Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Como siempre, Pedro daba respuestas de manera apresurada y sin reflexionar, sin analizar mucho en lo que estaba respondiendo. Fíjense que Jesús le habló a Pedro desde el amor ágape. Desde el amor ágape, que es un amor profundo, inteligente, voluntario y sufrido. Que es un amor que perdona y que restaura. Mientras que Pedro le está respondiendo desde el amor fileo, que es el amor de amigos, de cheros, un amor que tiene que ver con el afecto, nada más, afecto emocional. Pero Jesús no le contradice, ni le pregunta por qué le está respondiendo de esa manera, pero le dice, apacienta a mis corderos. Pedro puede pensar, bueno, el Señor no me está recriminando por haberlo negado. Me está dando una tarea. Apacienta a mis corderos. Le está diciendo, debes cuidar a los más tiernos, a los más pequeños.
La segunda pregunta volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Pedro no había caído en la cuenta de la pregunta tan profunda que Jesús le estaba haciendo. Muchas veces nosotros cometemos ese error. Cuando alguien nos pregunta: ¿y usted ama a Dios? O de aquí el que dirige o está enseñando dice: ¿amamos al Señor, hermanos? Amén. Todo el mundo, amén. ¿Estamos reflexionando realmente en la respuesta que estamos dando? Es como en la relación de pareja. Cuando la esposa le pregunta a uno: ¿me amás? Y uno siempre, para quedar bien, ¿verdad? Y para no tener problemas: sí, tú sabes que te amo. Pero estará segura ella de que lo que le expresa el esposo es sincero y viene de lo profundo de su corazón. Mire, ¿cómo lo va a comprobar ella? Con el comportamiento de su esposo, las atenciones que tiene para con ella, si es cariñoso, si es responsable, si es fiel. Ni necesita preguntárselo. No necesita. El Señor no necesitaba preguntarle a Pedro si lo amaba. Él sabía lo que había en el corazón de Pedro, pero tiene que confrontarlo para que Pedro se examine. Y realmente Pedro lo que esperaba es que Jesús lo regañara, que lo regañara frente a los demás. Y Pedro podía decir: es que yo me lo merezco, y para sentirme bien yo necesito que Él me regañe, como los niños, ¿verdad?, que se han portado muy mal y quieren que el papá les aplique una corrección. El papá dice: no, hijo, no, eso no lo voy a hacer, pero te voy a quitar el celular. Usa otro método y le duele más. Que le digan: no vas a salir a jugar con tus amigos. Pedro esperaba un castigo así, rígido, de parte del Señor. Pero hermanos, cuando la tercera vez Jesús insiste con la misma pregunta, miren lo que sucede. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Por fin, Pedro recapacitó, entendió. Pedro se conmovió. Y el texto dice: se entristeció. ¿Qué sucede cuando uno se entristece? Es fácil llorar, ¿verdad? Cuando uno está triste, quiere llorar. El escritor omitió eso, pero es posible. Yo no dudaría que Pedro no solo se entristeció, lloró. La Nueva Versión Internacional dice que a Pedro le dolió que le preguntara la tercera vez. Y ahora sí, Pedro se está arrepintiendo, está reconociendo que le falló al Señor.
La segunda carta de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Eso es lo que le pasó a Pedro. Se arrepintió. Y Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En el primer fuego, Pedro lo negó. En el segundo fuego, Pedro fue restaurado por el Señor. Resurge el nuevo Pedro. El Pedro al que el Señor va a utilizar en los siguientes años. ¿Y qué es de lo que nos habla el libro de los Hechos? De las grandes predicaciones o sermones de Pedro, los milagros que hizo. Pero Jesús le advirtió, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Muy bien, le dijo Jesús, si me amas, vas a tener que estar dispuesto a hacer todo lo que te ordeno de aquí en adelante. Pero no solo eso, vas a estar dispuesto incluso a entregar tu vida por mi causa. Se lo advirtió el Señor. Y Pedro aceptó ese reto. Y la historia así lo refleja, que Pedro murió como mártir. Hermanos, para ser obedientes al Señor, tenemos primero que aprender a amarlo. Si no lo amamos, siempre seremos desobedientes a Él. ¿Cómo fue el proceso para los que tenemos un hogar, un matrimonio? ¿Cómo fue el proceso para llegar a enamorarnos de la persona con la que nos hemos unido en matrimonio? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué hicimos? ¿Qué cosas hicimos? Primero nos fijamos en esa persona. Algo nos llamó la atención de esa persona. Su mirada, su sonrisa, su forma de caminar, su cuerpo, su cara, su nariz, su boca. Y luego buscamos la forma de entrar en comunicación con esa persona. A veces lo hemos hecho con intermediario, ¿verdad? Una amiga que tiene. Y uno le dice a la amiga, fíjate que tu amiga me llama la atención. Pero ahora es fácil, ¿verdad? Ahora es más fácil. A chatear. Se le pide el número de teléfono, la cuenta de Facebook, de Instagram, y se comienzan a comunicar por ese medio. Pero ¿cómo puede avanzar el amor? ¿Cómo puede crecer el amor en esa relación? Entre más nos comunicamos, más nos vamos entendiendo, nos vamos conociendo, conversamos más tiempo. Me acuerdo cuando mi hijo, el menor, su novia la tenía en Estados Unidos. Se encerraba en el cuarto y pasaba, yo no sé, horas
hablando por celular, ¿verdad? Y no querían soltar la conversación. Entonces necesitamos comunicarnos más. Si queremos amar al Señor, hay que conocerlo más. Comunicarnos más con Él, hablar más con Él, compartir más tiempo con Él, caminar con Él, comer con Él, dormir con Él. De otra manera no vamos a llegar a amar al Señor. No. Al Señor no se le puede amar de forma virtual. Porque también está la moda ahorita, ¿verdad? De creyentes que ya para ellos la iglesia ya no tiene valor, ya no tiene sentido. Ya pasó de moda la iglesia. Ahora hay que buscar otras formas, dicen ellos, de espiritualidad. Y por eso ahora las redes sociales están captando mucha audiencia, pero no es igual. Aquí nos pueden estar escuchando, pero no es igual. Ustedes, hermanos, no están seguros de que los que nos están observando por Facebook van a pasar 1 hora y media escuchando el programa. No. O lo van a estar escuchando pero atendiendo otras cosas. Entonces, tenemos que aprender a amar al Señor. Y oigan esto. Ahora enfrentamos un problema mayor que el que enfrentaron las generaciones pasadas o anteriores, que Jesús lo advirtió cuando dijo que por haberse aumentado la maldad, ¿qué dijo? El amor de muchos se enfriará. Y muchas iglesias están en esa etapa de frialdad. Y por eso el apóstol Juan le dijo a la iglesia de Éfeso a través del Espíritu Santo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, que el Señor nos ayude para crecer en amor al Señor. Y lo demás será fácil cuando amamos al Señor. Ir a Guasapa, bueno, ¿cómo se llama? San Jerónimo, donde tienen la Santa Bárbara, va a ser una cosa tan fácil y alegre, ¿verdad? No es sacrificado porque amamos al Señor. Termino con esto. Estaba de visita donde mi hijo, allá en Chicago, y era invierno. Había caído una nevada, pero de esas de no sé cuántas pulgadas. Y me dijo él: y yo tengo que ir a dar un estudio bíblico, me dijo, a una casa. Yo le dije, ¿qué piensan que le dije? Sí, vaya. No. ¿No será mejor, le dije, que suspendieran esa reunión? No, me dijo, no puedo. Después yo reaccioné, fíjense, en lo que le había dicho. Y dije para mí mismo: ¿qué no es eso lo que yo le he enseñado con mi esposa, a nuestro hijo? A servirle al Señor, truene, llueva y haya lo que haya. Que tenemos un compromiso, que lo cumplamos porque es para el Señor. ¿Qué me demostró mi hijo? Que ama al Señor. Ama al Señor. Y por eso lo estaba haciendo. Así que es lo que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros esta mañana. Revise cómo está su amor al Señor. Haga un autoexamen. Y si alguna persona se ha alejado del Señor,
es porque dejó de amar al Señor. Y hubo otras cosas, otras personas que vinieron a suplir o a llenar ese vacío y lo apartaron del Señor. Esta sería una buena oportunidad para que usted se reencuentre con el Señor. Igual que Pedro frente al fuego, que usted sea restaurado y vuelva a la comunión con su Señor. Ya no es tiempo de estar distraído, desperdiciando recursos, dones, talentos en cosas que no tienen ningún valor. Oremos. Señor, este día tú nos invitaste a tu casa y hemos venido no a la fuerza, sino voluntariamente. Y aquí estamos, Señor, delante de ti. La experiencia de Pedro nos gustaría que fuera nuestra experiencia. Si nuestro amor se ha apocado, se ha debilitado, que tú puedas encender ese fuego en nuestro corazón y que podamos recuperar ese amor, el amor ágape, para poder entregarnos nuevamente a ti y servirte como tú lo demandas. Perdónanos porque ha habido otros dioses quizás que nos han apartado del verdadero Dios. Perdónanos, Señor, límpianos y satúranos de ese amor que es perfecto y que es eterno. No sé si hay una persona esta mañana que quisiera ponerse a cuentas con el Señor. Siente que le ha fallado al Señor, se ha apartado del Señor. ¿Hay alguna persona que quisiera reconciliarse con el Señor esta mañana? ¿Quiere hacerlo? Indíquelo, levante su mano nada más y luego al final vamos a orar por usted. Hay una persona que quiere hacerlo, siente que el Señor le está hablando a su corazón, que necesita entrar en esa comunión con su Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pasen adelante. Aquí el pastor va a orar. Si hay alguien más que quiere unirse a esta pareja, hay alguien más que quiere pasar al frente. La iglesia está orando por alguien que quiera también entregarse al Señor esta mañana. Y cuando usted toma esa decisión, su corazón es saturado de la presencia del Espíritu Santo y va a disfrutar de paz y bienestar. Así que les invitamos, hermanos. Pase adelante, hermano. Dios lo bendiga. Hermanos, si las puede orar, por favor. Muy bien, aquí tenemos a Isaac, un joven que aceptó a Cristo, se bautizó y ahora está dando un paso de restauración, tal como sucedió con Pedro. Él está restaurando su vida espiritual con el Señor. En otras palabras, él está reconciliando con el Señor. Pero aquí también está su compañera, ¿verdad? Que ella está aceptando a Cristo. Ella está aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Nosotros como iglesia les recibimos tal como el Señor lo manda, con todo amor. ¿Verdad que sí? Muy bien, entonces aquí les tenemos y queremos servirles, queremos ayudarles, queremos que se sientan bien entre nosotros, ¿verdad?
¿verdad? Y dar pasos de vida cristiana que nos llevan siempre hacia el éxito, hacia la victoria en el Señor. Y eso queremos para ellos y para todos, como la palabra lo ha enseñado. Hay que amar a Dios. Y la evidencia de amar a Dios es obedecerle. Si le amamos, le obedecemos, ¿verdad? Y el hermano Juan, que está aquí también, ¿verdad? Diciéndole al Señor, gracias Señor por darme la vida, ¿verdad? Y él es un hombre que se ha entregado al Señor, ¿verdad? Y siempre que le pedimos su ayuda de trabajo, él dice, aquí estoy. Ayer estuvo con nosotros trabajando allá, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por eso.